el tema que vamos a tratar es generalidades de neoplasias. Nosotros tomamos como sinónimo de neoplasia a un tumor. Las variaciones en las definiciones se encuentran en distintos textos y el original es el que propuso Willis, que neoplasia es un crecimiento nuevo, que es toda masa anormal de tejido con crecimiento que excede al crecimiento normal en relación a los tejidos normales y persiste una vez que cese el estímulo que dio origen a este crecimiento. El Instituto Nacional del Cáncer propone que definirlo como una masa anormal de tejido que resulta cuando las células se multiplican más de lo debido o no mueren por apoptosis cuando debieran, ¿no? Las neoplasias pueden ser en este caso benignas, llamadas no cancerosas, o malignas, que son las cancerosas. También se llama tumor a esta masa anormal. Robbins y Cotran, desde la novena edición, porque ahora hay algunas más nuevas, dice alteración del crecimiento celular desencadenado por una serie de mutaciones adquiridas que afectan a una sola célula y a su progenie clónica. Esto es más, digamos, la fisiopatogenia, que a partir de una mutación se adquiere el crecimiento tumoral. Ya se sabe que hay principios fundamentales para cualquier tumor. El daño genético no letal es el origen de la carcinogénesis. No letal porque la célula con el daño genético no muere. Y este daño genético es una mutación. O sea que la mutación es el punto inicial a partir de la cual se desarrollará una neoplasia. Esto ocurre en una célula y por lo tanto en el clon de esa célula cuando se va dividiendo. Por eso decimos que es monoclonal. Y ocurre en genes blanco principales, es decir, un gen compartido por distintas células, o sea, distintas células poseen el mismo gen, es el que principalmente muta. No solamente uno, hay varios. Así tenemos distintos tumores que tienen mutados el mismo gen. Y se produce en un proceso multipaso, es decir, que las mutaciones se van sucediendo unas a otras y se van acumulando en la serie, en la serie de hijas, de células hijas, que va dejando la célula inicial hasta que se desarrolla un tumor. Para que una célula tenga una transformación maligna necesita alteraciones que son esenciales. La autosuficiencia en señales de crecimiento, falta de sensibilidad a las señales inhibidoras, es decir, factores de crecimiento celular hay un montón y por supuesto si no están estos factores normalmente la célula no se multiplica. Una célula neoplásica se multiplica independientemente de estos factores. Y también como hay factores de crecimiento hay señales inhibidoras y la célula neoplásica es insensible a estas señales inhibidoras. Evaden la apoptosis, por lo tanto no mueren por apoptosis. Obviamente que en algunos tumores sí, pero hay un desequilibrio entre mitosis, que es la proliferación, y apoptosis, que es la muerte celular, predominando siempre las mitosis que aportan al crecimiento y el desarrollo tumoral, ¿no? Normalmente cuando el ADN se replica, aparecen un montón de errores y hay toda una maquinaria para arreglar ese ADN que se replicó mal. Cuando esta maquinaria empieza a fallar y los errores en la réplica del ADN se van transmitiendo es cuando se transmiten las mutaciones. Bueno, dijimos potencial replicativo ilimitado, mantenimiento de la angiogénesis, las mismas células tumorales, aparece una expresión génica que hace que se desarrollen vasos sanguíneos para nutrir ese tumor y también la capacidad de invadir y dar metástasis. Hay células que se dedican a estimular la angiogénesis, hay células que se replican y mantienen el volumen tumoral, hay células encargadas de invadir y hay células encargadas de meterse a los vasos y dar metástasis a distancia. Es decir, hay una población celular que tiene diferentes roles en una neoplasia. Un tumor cuando crece forma una masa en general. O son difusos, por ejemplo las leucemias, que es la neoplasia de los glóbulos blancos,
y que circula por la sangre. Ahí no hay masa tumoral. Destruye los tejidos vecinos. Las células tumorales pueden o no ser similares al tejido de origen. Mientras más se alejan de parecerse al tejido que le da origen, se dice que es más indiferenciada. Crecen a expensas de sustancias producidas por el propio tumor o por el organismo, hormonas, péptidos, es decir, hay sustancias que secretan las mismas células tumorales que estimulan el crecimiento, y los nutrientes, por supuesto, lo aportan los vasos sanguíneos que traen estas células que irrigan estos tumores. No responden a factores de crecimiento y diferenciación normal. Puede haber regresión de una neoplasia. Sabemos que hay neoplasias que desaparecen, entre ellas el melanoma, el carcinoma de células claras de riñón, corioncarcinoma, hay algunos tumores del cerebelo, que ya los iremos viendo en los sucesivos capítulos. Bueno, mientras más rápido crece una neoplasia, es peor su pronóstico. Esto indica que tiene, digamos, que puede largar clones para dar metástasis rápidamente. Una neoplasia que ha crecido con un gran tamaño y todavía no ha dado metástasis es indicadora que esa neoplasia no es tan agresiva. Pero si yo tengo un tumor que es pequeño y que ya presenta metástasis, quiere decir que esa neoplasia ha crecido rápido y tiene alto índice de replicación. Poseen parénquima, que son las células tumorales malignas, y estroma, que como en todos los tejidos, un estroma de sostén de las células tumorales, y también está vascularizado, es el que trae los nutrientes, y por supuesto interacciona también con las células tumorales. Algunos aspectos epidemiológicos. Hay elevada morbilidad y mortalidad por cáncer, ¿no? El 30% de las causas de muertes en autopsias que nosotros tenemos en el Hospital de Clínicas, un estudio que hemos hecho hará unos 5 años atrás. En Estados Unidos las estadísticas indican que 1 de cada 5 personas muere por cáncer, y es la segunda causa de muerte en el mundo después de enfermedades cardiovasculares. Esto varía en distintos países. Hay países, por ejemplo, que tienen accidentes automovilísticos como segunda causa de muerte, por ejemplo. En este esquema vemos la incidencia de las neoplasias por sexo. En el hombre, por ejemplo, vemos que la próstata tiene mayor incidencia. Después le sigue el cáncer de pulmón, por ejemplo el cáncer de colon y recto, pero acá tenemos la mortalidad, y el que más mata es el cáncer de pulmón, más que el cáncer de próstata, que es mucho más frecuente, pero mata menos que el cáncer de pulmón. Y el colon y recto tiene un 10% acá, más o menos, quiere decir que la mayoría de los pacientes que aparecen con cáncer de pulmón mueren de cáncer de pulmón. En cambio la mama tiene una incidencia de enfermedad de un 32%, pero acá la muerte por cáncer de mama es el 15%, siendo ampliamente superada por el cáncer de pulmón. O sea, que el cáncer de pulmón, tanto en el hombre como en la mujer, es el que más mata al ser humano. En el caso de la enfermedad que produce morbilidad, digamos, el cáncer de próstata es el más frecuente en el hombre, es el más frecuente en el hombre, y el cáncer de mama es el más frecuente en la mujer.